Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes jugosos, análisis profundos y recomendaciones imperdibles del mundo de las telenovelas turcas. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí conmigo hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por la web, llenando titulares y encendiendo los foros de discusión superíndice 3N de fans. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo oyeron bien. La pareja que nos hizo suspirar en Senkalkapm, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que tal vez, solo tal vez, no fue tan real como pensábamos. Hoy vamos a analizar los recientes rumores, las declaraciones impactantes y las posibles verdades ocultas de S de su relación superíndice 3N, o S bien, la percepción superíndice 3N pública de su relación superíndice 3N. ¿Fue todo un teatro? ¿Una estrategia de marketing genialmente orquestada? ¿O hay algo ese profundo que no estamos viendo? Profundizaremos en las fuentes de estos rumores, el impacto que tiene en las carreras de ambos actores, y las lecciones que podemos aprender sobre la industria del entretenimiento turco. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Subo contenido regularmente sobre las series turcas S populares, las estrellas S brillantes y los secretos mejor guardados del mundo del drama turco. Que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo. Significa el mundo para Mu. Ahora sin S preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema del dúo Hande Erçel, Kerem Bürsin y el presunto teatro de S de su relación superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, rumores escalofriantes y solo una dosis de decepción superíndice 3N. Pero también copyright N. Prepárense para un análisis exhaustivo y una comprensión superíndice 3N profunda de las dinámicas de poder en la industria de las series turcas. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama mundial con su protagonista superíndice 3 Nico en la exitosísima serie Senkalkapm. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que le ofrece una beca, a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un clásico cuento de enemies to lovers con el toque fresco y moderno de las producciones turcas. La serie del GEU Copyright Nero comedia romántica, no solo conquistó superíndice 3 turcua, sino que se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, siendo doblada a decenas de idiomas y ganando millones de fans en todo el mundo. Y copyright tenua de especial. La química innegable entre Hande y Kerem. No solo la química en pantalla, sino también copyright en la percepción superíndice 3N de una conexión superíndice 3N autocopyright tica fuera de ella, alimentada por entrevistas, interacciones en redes sociales y una creciente cobertura mediática. Desde el primer capítulo, la pantalla se encendió a cada vez que Eda y Serkan compartúan un momento. Las miradas intensas, las sonrisas superíndice 3 cómplices, las bromas juguetonas. Todo parece indicar que hubo algo ese ayu de la actuación superíndice 3N. Y por supuesto, los fans no tardaron en empezar a shippearlos. La presión superíndice 3N era enorme. La expectativa del público se volvió superíndice 3 tan intensa que cualquier interacción superíndice 3N entre los actores era analizada al detalle, buscando confirmaciones de lo que todos querían creer. Y entonces la confirmación superíndice 3N. Después copyright S de meses de especulaciones, Hande y Kerem hicieron pública su relación superíndice 3N. Fotos de sus vacaciones juntos inundaron las redes sociales. Entrevistas en las que hablaban con cariño más menos o el uno del otro se volvieron virales. Parecían la pareja perfecta, el sueño más menos o hecho realidad de todos los fans de Senkalkapm. Desde escapadas románticas a playas exu superíndice 3 ticas hasta celebraciones familiares, cada momento compartido era documentado y compartido con el mundo, alimentando a UNMS la narrativa del amor perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a circular. Y poco después copyright S la confirmación superíndice 3N,
Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El comunicado oficial fue vago y ambiguo, dejando muchas preguntas que respuestas. La noticia fue un baldazo de agua fría para muchos. Algunos fans se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Otros, en cambio, empezaron a analizar la situación superíndice 3N con ese detalle, buscando pistas que indicaran que algo no andaba bien desde el principio. Resurgieron antiguas entrevistas, se revisaron las fotos de sus vacaciones en busca de señales de tensión superíndice 3N, y se desató superíndice 3 una oleada de teorías conspirativas en las redes sociales. Aquí es donde entramos en el terreno del teatro. Las recientes declaraciones, o ese bien, los rumores sobre las declaraciones de Ande, apuntan a que la relación superíndice 3N con Kerem, al menos en su dimensión superíndice 3N pública, fue en gran medida una estrategia de marketing para impulsar la serie. Las fuentes, por supuesto, son difusas y poco fiables. Generalmente se trata de fuentes cercanas a la producción superíndice 3N o insiders que prefieren permanecer a un superíndice 3 NIMOS. Se dice que la presión superíndice 3N de la producción superíndice 3N, la necesidad de mantener a los fans enganchados y la oportunidad de aumentar la popularidad de ambos actores fueron factores determinantes para crear esta imagen de pareja perfecta. ¿Pero es esto cierto? ¿Es posible que ambos actores hayan sido conscientes de la presión superíndice 3N y hayan decidido interpretarla para el beneficio mutuo? ¿O fueron víctimas de una estrategia de marketing implacable? Es importante seu más menos alar que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de Ande o Kerem sobre estas acusaciones. Todo se basa en fuentes ANU superíndice 3 NIMAS y rumores que circulan en los medios turcos. Sin embargo, la fuerza con la que estos rumores han surgido en las últimas semanas es innegable. La persistencia y la coherencia de los rumores sugieren que podría haber algo de verdad de ellos. Uno de los argumentos que se utilizan para apoyar esta teoría es la repentina frialdad entre Ande y Kerem después copyright ese de la finalización superíndice 3N de Senkalkam. Desaparecieron las fotos juntos, las interacciones en redes sociales y las declaraciones de amor. Fue como si de repente nunca hubieran sido nada ese que compau más menos eros de trabajo. Este cambio repentino de actitud es lo que ha levantado tantas sospechas. Otro punto que se menciona es el supuesto contrato que ambos actores tenían con la productora de la serie, en el que se estipulaba que debían mantener una imagen de pareja para promocionar la serie. Este tipo de contratos, aunque poco comunes, no son copyrightitos en la industria del entretenimiento. En Hollywood, por ejemplo, existen precedentes de actores que han firmado acuerdos para proyectar una imagen pública específica, incluyendo, en algunos casos, la simulación superíndice 3N de relaciones románticas. ¿Pero qué copyright dice Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor ha mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando hacer declaraciones directas sobre su relación superíndice 3N con Ande. Algunos interpretan este silencio como una confirmación superíndice 3N cita de los rumores. Otros, en cambio, creen que simplemente es tratando de proteger su privacidad y la de Ande. Kerem, conocido por su franqueza y su defensa de la privacidad, podrá estar simplemente cansado de la especulación superíndice 3N mediática. Independientemente de la verdad, lo cierto es que la historia de Ande y Kerem nos plantea una serie de interrogantes sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Hasta qué copyright punto son reales las relaciones que vemos en pantalla? ¿No hay de estrategia de marketing y de amor verdadero? ¿Du superíndice 3 determina la actuación superíndice 3N y du superíndice 3 empieza la realidad? La respuesta, como suele suceder, es complicada y probablemente se encuentre en un punto intermedio. Es posible que Ande y Kerem hayan sentido una atracción superíndice 3N genuina el uno por el otro, pero que la presión superíndice 3N de la fama y las exigencias de la producción superíndice 3N hayan influido en la forma en que se desarrolla superíndice 3 su relación superíndice 3N. Quizá hubiese lo que comenzó superíndice 3 como una conexión superíndice 3N autocopyright tica se transformó superíndice 3, bajo la presión superíndice 3N de las expectativas públicas y las exigencias comerciales, en algo ese parecido a una actuación superíndice 3N. También copyright N es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos y emociones reales. Es fácil juzgar desde afuera, pero no podemos saber lo que realmente sucedió superíndice 3 entre Ande y Kerem.
La vida personal de los actores estuvo constantemente bajo escrutinio público, lo que puede generar una enorme presión superíndice 3N y dificultar la construcción superíndice 3N de relaciones autocopyrightísticas. Ahora, dejando de lado la polu copyright mica de Ande y Kerem, quiero hablarles de otras series turcas que también copyright N han generado revuelo por las relaciones entre sus protagonistas. Estas historias demuestran que el público siempre se sentirá fascinado por la vida amorosa de los actores, y que las relaciones en pantalla pueden tener un impacto significativo en el con diéresis copyright sito de una serie. Una de ellas es Aşk Memnu, una serie que a pesar de haber sido emitida hace varios o más menos años, sigue siendo una de las más comentadas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca. Del geu copyright nero drama romántico, Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de su esposo, y ambos comienzan una relación superíndice 3N apasionada y peligrosa. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros países, gracias a su trama intrigante, sus personajes complejos y las actuaciones impecables de sus protagonistas, especialmente Beren Saat y Kvantatltu. La química entre ambos actores era innegable, y muchos fans llegaron a creer que había algo muy de la actuación superíndice 3N. Aunque nunca se confirmó superíndice 3 una relación superíndice 3N entre ellos, la intensidad de sus escenas juntos sigue siendo recordada hasta el día de hoy. La serie destaca porque aborda temas tabú como el adulterio y la diferencia de edad en las relaciones, lo que la hizo muy controvertida en su momento, pero también copyright N muy popular. El impacto de Aşk Memnu fue tal que incluso se produjeron adaptaciones en otros países, demostrando la universalidad de su historia. Otra serie que generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3N por la relación superíndice 3N entre sus protagonistas es Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanemaiden, una joven show más menos adora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candy Beat, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. La serie del geu copyright nero comedia romántica fue protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes también copyright N mostraron una gran química en pantalla. A diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N, pero los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes durante la emisión superíndice 3N de la serie. Los fans se basaban en sus miradas CU superíndice 3 implices, sus gestos cariu más menos osos y sus salidas juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. La ambiguó un cuarto edad en torno a su relación superíndice 3N solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMUD, es la especulación superíndice 3N. Sin embargo, la relación superíndice 3N entre Demet y Can se volvió superíndice 3 tensa después copyright S de la finalización superíndice 3N de Erkencikus. Ambos actores dejaron de seguirse en redes sociales y evitaron hablar el uno del otro en entrevistas. Algunos rumores apuntan a que la razón superíndice 3N de su distanciamiento fue una disputa sobre la dirección superíndice 3N que debo a tomar su carrera profesional. La serie es relevante porque impulsó superíndice 3 la carrera internacional de ambos actores, especialmente la de Can Yaman, quien se convirtió superíndice 3 en una estrella en Italia y Spawn más menos a. El caso de Demet y Can demuestra que incluso cuando no hay una relación superíndice 3N confirmada, la percepción superíndice 3N de una posible conexión superíndice 3N entre los actores puede ser suficiente para generar un gran interu copyright S en el público. Finalmente quiero mencionar la serie Kara Sevda, un drama romántico que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. La serie del geu copyright nero drama romántico fue protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, quienes también copyright N mostraron una gran conexión superíndice 3N en pantalla. Aunque ambos actores estaban casados con otras personas durante la emisión superíndice 3N de la serie, los rumores sobre una posible atracción superíndice 3N entre ellos fueron inevitables. La intensidad de sus interpretaciones y la pasión superíndice 3N de sus escenas juntos hicieron que muchos se preguntaran si había algo muy de la actuación superíndice 3N. Kara Sevda fue un con diéresis copyright sito internacional, ganando un premio Emmy internacional a la mejor telenovela. La serie es relevante porque aborda temas como la diferencia de clases, el amor prohibido y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida.
Ademun S. Karasevda demuestra que incluso en dramas románticos Moon S. serios, la química entre los actores sigue siendo un factor crucial para el ucondiéresis copyright sito de la serie. En resumen, la historia de Ande y Kerem nos recuerda que la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3n puede ser muy difusa, especialmente en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que lo que vemos en pantalla es solo una parte de la historia, y que detrás de las maras hay personas reales, con sentimientos y vidas complejas. Las otras series mencionadas, Ask Memnu Erkencikus y Karasevda, también copyright n demuestran CEU superíndice 3 mo las relaciones entre los protagonistas pueden generar un gran interu copyright s en el público, tanto si son reales como ficticias. La industria del entretenimiento se nutre de estas especulaciones y las utiliza para promocionar sus productos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Andercel, Kerem Bürsin y el presunto teatro de Truth S de su relación superíndice 3n, así como la mención superíndice 3n de otras series turcas que han generado revuelo por las relaciones entre sus protagonistas. Recuerden que la verdad, en estos casos, suele ser esquiva y compleja, y que es importante mantener una actitud crítica frente a lo que vemos en los medios. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de todo este asunto? ¿Creen que Ande y Kerem realmente fingieron su relación superíndice 3n? ¿O creen que hubo algo genuino entre ellos? ¿De las series que menciono copyright es su favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. También copyright n me gustaría saber si conocen otras historias similares en la industria de las series turcas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Prometo seguir trayendo copyright dándoles contenido jugoso, análisis profundos y las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.